Lo dejaron fuera. Kendry Páez no estará en el Mundial de Clubes con el Chelsea. Y la noticia, más allá de lo deportivo, sacudió los cimientos del fútbol ecuatoriano. Porque estamos hablando de la joya más brillante de su generación. El chico que a los 15 ya hacía temblar redes y titulares. Hoy, con apenas 18 años, su presente genera más dudas que certezas. Sin minutos, sin ritmo, sin espacio. Y lo más doloroso, con una caída en su valor de mercado que enciende las alarmas. De 13 a 11 millones en tan solo 6 meses, según Transfermarkt. ¿Qué está pasando con Kendry? ¿Por qué desapareció del radar competitivo en pleno año clave para su desarrollo? ¿Es solo una pausa o un llamado de atención? ¿Y qué papel juega el Chelsea en todo esto? Las respuestas, el contexto y el análisis a continuación. Aquí empieza De Zurda. Kendry Páez no fue convocado por Enzo Maresca para disputar el Mundial de Clubes con el Chelsea. Y eso, créanme, no pasó desapercibido en Ecuador ni en el resto del continente. Porque estamos hablando de un futbolista que ilusionó a todo un país desde que era prácticamente un niño. Su ausencia no solo es llamativa, sino también preocupante por lo que significa para su proyección. Ya no se trata solo de minutos o decisiones tácticas. El caso de Kendry Páez representa el riesgo que corre cualquier promesa cuando deja de ser visible dentro del campo. En 6 meses, su valor de mercado cayó de 12 a 10 millones de dólares. Es decir, 2 millones menos por no tener ritmo competitivo. Y eso, en esta industria, es una señal que no puede ignorarse. Transfermarkt, el sitio que evalúa a miles de futbolistas en todo el planeta, fue contundente con su última actualización. El ecuatoriano perdió parte de su valor por un motivo claro. La falta de actividad no es una suposición. Es una lectura fría del presente de un jugador que en 2024 parecía no tener techo. Pero 2025, hasta ahora, ha sido un frenazo. Y ese bajón en su cotización tiene una explicación que va más allá de los números. Kendry ha jugado solo 5 partidos en lo que va del año. 5. Algunos con la sub-20, otros con la selección mayor. Pero en su club, el Independiente del Valle, no ha visto minutos en todo el semestre. 0 actividad real en la competencia que más moldea a los talentos. Cuando un futbolista no tiene ritmo de club, se nota. Y no solo en lo físico, sino en lo mental, en lo anímico y sobre todo en la mirada del mercado. Porque para los ojeadores, los directores deportivos y los grandes equipos, lo que no se ve, no existe. Y en este 2025, lamentablemente, Kendry ha estado demasiado lejos de los focos. El Chelsea, que ya lo tiene amarrado y lo espera con ansias, no lo incluyó ni siquiera para el escaparate que significa el Mundial de Clubes. Y ahí es donde uno se detiene a pensar, ¿qué está pasando? ¿Por qué un jugador que hace poco era considerado una joya sudamericana hoy está relegado al olvido? ¿Es solo una pausa o hay algo más profundo? La respuesta es compleja, porque si bien no hay un escándalo detrás, sí hay una serie de decisiones técnicas que han marcado el destino reciente de Kendry. Enzo Maresca, DT del Chelsea, tiene una idea de juego específica. Y en esa idea, al menos por ahora, el ecuatoriano no encaja. Así de simple, así de duro. Y cuando no encajas en los planes inmediatos de tu técnico, el siguiente paso es el préstamo. No es castigo, es lógica del fútbol europeo. La intención sería cederlo al Racing de Estrasburgo, un club francés, donde pueda sumar minutos y crecer lejos de la presión de Londres. Pero incluso eso tiene una lectura ambigua. ¿Es una oportunidad o un retroceso? Porque mientras se concreta su posible cesión, el jugador sigue sin competir. Y ese vacío competitivo es un riesgo. Porque un futbolista joven necesita continuidad, roce, presión. Y Kendry no está teniendo nada de eso. No ahora. No en el año en que supuestamente iba a explotar. Y eso, evidentemente, influye en la curva descendente de su valor. Hay que decirlo claro. La caída de su cotización es un reflejo de un presente gris, no de una pérdida de talento. Porque lo que tiene Kendry en los pies no desaparece de un semestre a otro. Pero en el fútbol moderno, los millones se mueven con base en la actualidad. Y si tu actualidad es de banca, tu precio se desploma. Esa es la cruda verdad. El entorno del jugador, por supuesto, lo sabe.
Y no es que estén alarmados, pero sí preocupados, porque este 2025 ha sido demasiado pasivo, demasiado inerte. Kendry venía de un 2023 y 2024 espectaculares, donde su nombre sonaba en los grandes diarios deportivos. Hoy, en cambio, el silencio que rodea su carrera es ensordecedor, y esa percepción también ha llegado a los fanáticos. En Ecuador, muchos se preguntan qué está pasando, por qué no juega, por qué no aparece, por qué no fue convocado, porque no se trata solo de talento. El fútbol necesita exposición constante, y Kendry, sin ser culpable directo, ha desaparecido del radar competitivo justo cuando debía brillar. Y lo más llamativo es que nadie duda de su calidad, ni Maresca, ni el Chelsea, ni la Federación Ecuatoriana. Todos saben de lo que es capaz. Pero el fútbol no se mueve solo con promesas, se mueve con realidades. Y en este momento, la realidad es que Kendry Páez no tiene ritmo, no tiene minutos, y tampoco tiene un lugar asegurado en el corto plazo. Y ese estancamiento puede afectar su confianza, porque cuando eres joven y te frenan justo antes del gran salto, puede pesar, mentalmente, emocionalmente. Kendry necesita jugar, necesita recuperar la alegría de la pelota, el roce, el protagonismo, porque sin eso, hasta el talento más brillante empieza a nublarse. Lo curioso es que, aún con esta crisis deportiva, sigue siendo considerado una promesa. Eso dice mucho de su potencial, porque perder 2 millones en cotización no es el fin del mundo. Es una advertencia, una llamada de atención, pero también puede ser el punto de quiebre que lo obligue a resurgir con más fuerza. Y ese resurgimiento podría darse en Francia, si se concreta el préstamo al Racing de Estrasburgo. Un club modesto, sí, pero que puede ofrecerle lo que hoy no tiene: minutos. Y en un fútbol tan físico como el francés, Kendry podría fortalecerse en todo sentido. Aprender a sobrevivir en contextos más duros, más reales. Eso sí, no será sencillo. El fútbol europeo no regala nada, menos aún a los jóvenes que llegan como promesas latinas. Tendrá que ganarse su lugar, demostrar en cada entrenamiento y pelear cada balón como si fuera el último. Pero si lo hace, puede volver a escalar, porque el talento, repetimos, lo tiene. Y es ahí donde el entorno debe ser clave. Familia, representantes, entrenadores, todos deben enfocarse en una cosa: devolverle el protagonismo, sacarlo del congelador futbolístico en el que ha estado y devolverlo al escenario donde pueda hacer lo que mejor sabe hacer: jugar, porque su carrera no puede entrar en pausa con solo 17 años. Recordemos que en Ecuador lo tienen como una bandera, como una figura del futuro. Lo ven como el chico que puede guiar a la selección en la próxima década. Pero ese liderazgo no se construye desde el banco, se construye en la cancha, con partidos, errores, aciertos, goles y frustraciones. Todo eso forma parte del crecimiento, y por eso esta etapa será decisiva. Porque si logra reencontrarse con el fútbol, si consigue volver a sumar partidos de forma constante, el mercado responderá, su cotización se recuperará, el Chelsea volverá a considerarlo. Y Ecuador también. Porque un jugador con su calidad no puede permanecer fuera de los planes mucho tiempo. Hay quienes incluso creen que esta pausa le servirá, que lo hará madurar, que lo obligará a entender que en el fútbol de élite no alcanza solo con talento. Se necesita carácter, disciplina, continuidad. Y tal vez eso es lo que el destino le está enseñando en este tramo difícil, que nada está garantizado, ni siquiera para las joyas más brillantes. Y si hay alguien que puede salir fortalecido de todo esto, es él. Porque Kendry Páez ya ha superado etapas duras antes, ya ha sido cuestionado, expuesto, exigido. Y siempre respondió. Solo necesita volver a tener el contexto adecuado, el lugar y el momento para desplegar su juego y recuperar el terreno perdido. Y en el camino a esa reconstrucción, el Mundial de Clubes perdido será apenas una anécdota. Porque si logra levantarse, si vuelve a escena con determinación, pocos recordarán este semestre sin actividad. Lo que importará será el regreso, el repunte, el gol, el pase, el quiebre de cintura. Eso es lo que puede devolverle todo lo que perdió. Así que no lo descarten, no lo subestimen, no lo tachen. Kendry Páez está pasando por un bajón, sí, pero también está en ese punto donde puede demostrar de qué está hecho, porque el talento está. Solo necesita volver a encenderse. Y cuando lo haga,
los 11 millones volverán a ser 13 o mucho más.